Miguel Ontiveros, a quien ambos, a nuestro ponente del día de hoy, de lujo, y la querida moderadora, les agradezco mucho estar aquí en su casa, de todos ustedes en el instituto. Les mando un fuerte abrazo y saludos. Nuestro presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Rafael Guerra. Por favor, mi querida doctora. Muy buenas tardes a todos y a todas. El doctor Miguel Ontiveros Alonso es licenciado por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad de Salamanca. Fue becario predoctoral por el CONACYT en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich. Becario postdoctoral por la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Bonn y becario Fulbright en el Union College de Pensilvania en los Estados Unidos de América. Es autor de las obras Derecho Penal, Parte General, traducido al náhuatl, Lágrima, Defensa, Imputación Objetiva y Manual Básico para la elaboración de un Criminal Compliance Program. Es coautor del Código Penal Modelo, traductor del alemán y el inglés de una docena de artículos vinculados con las ciencias penales y autor de una decena también de artículos escritos en español, inglés y alemán. Algunos son traducidos también al náhuatl. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, profesor de la Teoría del Delito en el ITAM, miembro del Grupo de Política Criminal del segundo G. Bunach, miembro de la Fundación Internacional Penal y Penitenciaria Suiza y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Le doy la más cordial bienvenida, doctor. Es un gusto y un honor que haya aceptado esta invitación y lo tengamos con este tema tan importante que es persona jurídica y criminal compliance. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da muchísimo gusto, es un placer, es un privilegio el poder participar el día de hoy aquí en la Casa de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y charlar con ustedes durante 40-45 minutos más preguntas y respuestas respecto de la persona jurídica y el criminal compliance. Antes de iniciar, por supuesto, mi agradecimiento al señor presidente del tribunal, pero especialmente al doctor Ricardo Amezcua Galán, director de este Instituto de Estudios Judiciales, y por supuesto también a mi amiga la doctora Ivette Negrete, quien amablemente me convocó para estar aquí el día de hoy y presentarles algunas diapositivas, dialogar con ustedes con un problema, con un desafío que tenemos todos los penalistas, mujeres y hombres, en materia de teoría del delito, de proceso penal, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo no sé si vamos a presentar las diapositivas, si las van a ver o no las van, si pudieran conectar exactamente. Ahí está, persona jurídica y criminal compliance. Entonces vamos a comenzar resolviendo algunos interrogantes para que ustedes después me critiquen, me cuestionen y salgamos todos con algunas ideas para tomar en cuenta. ¿Qué significa la responsabilidad penal de la persona jurídica? A ver, es muy importante. A partir de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, se incorporó la modalidad de procedimiento especial para personas jurídicas. Eso significa que, aunque la primera versión de ese modelo de 2014 no era del todo defendible, se trataba de llevar a la persona jurídica con independencia de las personas físicas que forman parte de la organización a juicio. El problema del modelo que se implementó en 2014 es que era una simulación, porque se establecía que para los efectos de decretar la responsabilidad penal de la persona jurídica bastaba con la acción típica y antijurídica, sin culpabilidad. Eso se quedó en el 410 actual del Código Nacional de Procedimientos Penales. No puede haber responsabilidad penal de nadie, ni de una persona física ni de una persona jurídica, sin culpabilidad. Entonces hubo muchas críticas en el 2014, yo estaba entonces con Ricardo en el INACIPE, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, y dijimos, oiga, pues esto es un fraude porque ¿cómo va a haber delitos sin culpabilidad si la culpabilidad es la gran barrera que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos y también la ciudadanía corporativa frente al Estado, frente a las fiscalías, frente a las policías y frente a los tribunales?
No puede haber delito sin culpabilidad. Entonces hubo un gran debate, participó la entonces PGR y se reformó en el 2016. Ustedes conocen esa reforma y se implementó un modelo de autorresponsabilidad penal de las organizaciones. Un modelo muy duro que deja muy claro que la persona jurídica como la persona jurídica a partir de esa fecha comete delitos. El injusto y la culpabilidad de la persona física es independiente del injusto y la culpabilidad de la persona jurídica. Se establecen además, ahí sí, violentando un poco la reforma constitucional que da vida al Código Nacional de Procedimientos Penales, algunos principios que dividen al derecho sustantivo del derecho adjetivo, porque se contemplan algunas cosas que van más allá de lo que quiere el legislador. Y ya la Corte nos dejó entrever que precisamente incorporar en el Código Nacional de Procedimientos Penales algunas disposiciones sustantivas puede ser cuestionable desde el punto de vista de la Constitución. Eso acaba de pasar con el famoso último párrafo del 421 que exigía, ¿no? O bueno, que sigue exigiendo, pero ya vimos que es inconstitucional, que se establezca un catálogo de delitos para las personas jurídicas. Es decir, la Constitución dice, establezcase un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no un modelo penal que obligue a los estados a reformar de conformidad con la disposición de la Federación sus propios códigos penales locales. ¿Por qué? Porque hay autonomía e independencia por parte de las legislaturas locales para decir si sí o si no contemplo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y además, ¿qué sanciones les quiero poner? Bueno, pues el 421 ya ha sido cuestionado desde el punto de vista constitucional y puede ser que también pase con el 422 que establece incluso penas para las personas jurídicas, cuando eso es claramente materia penal, no materia procesal. Pero bueno, no vengo aquí un poco a hablar de estos rubros, sino más bien un poco más general. Entonces, se establece en el 421 que las personas jurídicas serán penalmente responsables, texto actual, ¿no? Cuando se haya decretado que han inobservado el debido control de la organización. Las personas jurídicas serán penalmente responsables. Y esa responsabilidad penal, dice el párrafo segundo y el tercero del 421, es independiente de que, por ejemplo, a una de las personas físicas que participaron en el hecho objeto de investigación esté amparada por una causa de justificación. Seguirá claramente el procedimiento para la persona jurídica, aunque las personas físicas que hayan intervenido estén amparadas por un excluyente del delito por atipicidad, por justificación o por una causa de inculpabilidad, lo que habla precisamente de que entonces, como dice la siguiente diapositiva, tenemos una responsabilidad de la persona jurídica por el hecho propio. Esto significa, y aquí me voy a ubicar en la tarea jurisdiccional, aunque sabemos que aquí habemos litigantes, profesores, investigadores, algunos colegas de la Procuraduría y algunos más del Tribunal Superior de Justicia, me voy a ocupar de cuáles son los desafíos para los órganos jurisdiccionales en materia de la responsabilidad penal de las organizaciones. Bueno, el primero, que ya salió incluso un criterio judicial, es que las personas jurídicas tienen su propio procedimiento especial, ¿no? Por ahí en alguna ocasión se omitió aplicar el procedimiento especial para personas jurídicas que está a partir del 421 para vincular a proceso a una persona jurídica. Eso evidentemente no puede ser. Entonces las reglas están en el 421 y además el 421 contiene reglas de imputación. La inobservancia del debido control de la organización es un criterio de imputación objetiva para las organizaciones. De eso me voy a ocupar un poquito más adelante. Entonces fíjense ahí, dice, número 1, responsabilidad por el hecho propio. Bueno, este es un principio fundamental de nuestro derecho penal. Nadie puede ser responsable penalmente por el hecho de otro. Por eso quebró el primer modelo de responsabilidad penal de las organizaciones a escala internacional, que era el modelo de transferencia o vicarial, en donde las personas físicas cometían el delito y transferían la responsabilidad penal a las organizaciones. Pues era una violación clara
al principio de culpabilidad y al principio de responsabilidad por el hecho propio. Nosotros tenemos un derecho penal de acto. A mí sancióname por lo que yo hice o por lo que dejé de hacer. Delito de acción o delito de omisión, pero no por lo que hizo un tercero. Nuestro modelo, el modelo vigente, reconoce este modelo de este principio de responsabilidad por el hecho propio y exige entonces a las juezas y a los jueces, también claro está a la gente del Ministerio Público, que señalen cuál es el injusto y cuál es la culpabilidad, el grado de injusto y el grado de culpabilidad de la persona física que fungió como hecho de conexión, ¿no? Y el injusto y la culpabilidad de la persona jurídica, para los efectos de que se pueda señalar de que la persona jurídica ha cometido un delito y o la persona física ha cometido uno también. Dice el punto número 2, a diferencia de la persona física, la persona jurídica es responsable por un defecto de organización. Esto es muy importante. Las personas humanas, ¿no?, somos penalmente responsables porque violamos una norma de determinación. Se me sancionaba si privaba de la vida por acción y lo hice, o se me sancionaba por un delito de omisión, por ejemplo, por no ayudar a una persona en estado de necesidad, omisión de auxilio. Entonces nosotros violamos esa norma de determinación. Pero las personas jurídicas, a diferencia de nosotros, son penalmente responsables porque en su modelo organizacional tienen un defecto de organización. Y es ahí donde más adelante vamos a trabajar el tema de los programas de cumplimiento en materia penal. En suma, un poco para acabar esta diapositiva, si un apoderado de una persona jurídica comete un delito a nombre y en beneficio de la persona jurídica, ambas, la persona física y la persona jurídica, podrán ser imputadas penalmente respecto de ese mismo hecho, pero con diferentes injustos y diferentes culpabilidades. Claro, es un mismo hecho, el lavado de dinero, la defraudación fiscal, pero ambas violan normas diferentes y por lo tanto generan su propio injusto, es decir, su propia acción típica antijurídica. Ese es el hecho que la ley señala como delito, que dice la Constitución y que replica el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? El hecho que la ley señala como delito es el injusto penal y cada una tendrá su propia culpabilidad, su propio grado de culpabilidad. El 422 arregló el problema del 410, que está vigente todavía, y que dice que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables sin culpabilidad. Entonces el 422 nos da, ustedes lo ven, toda una gama, líneas directrices para determinar el grado de culpabilidad de la persona jurídica. Lo hizo bien el legislador, ¿no? El monto de afectación en el ámbito del hecho cometido, el lugar que ocupaban las personas materiales que sirvieron como hecho de conexión y que participaron en la comisión, el grado de cumplimiento de la normatividad aplicable para la persona jurídica, pone ahí 6 o 7 criterios para individualizar la culpabilidad. Entonces, para identificar claramente dónde sí hay y dónde no hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Primero, no confundir, como lo hacen algunos colegas, especialmente abogadas y abogados, el modelo de consecuencias jurídicas accesorias para las personas morales, que es una tradición en nuestros códigos penales, con el modelo de responsabilidad penal de las personas morales o de las personas jurídicas. Son dos cosas diferentes. Algunos colegas, alumnas y alumnos, a veces te dicen, oiga, yo vengo de Guanajuato y ya tenemos responsabilidad penal en Guanajuato. Entonces uno va al Código Penal y no es cierto. No, pero es que aquí están las consecuencias. Y efectivamente hay consecuencias jurídicas en el Código Penal de Guanajuato, pero no son consecuencias jurídicas que se puedan imponer por el delito empresarial, sino que son consecuencias jurídicas accesorias
que siempre se han contemplado en nuestros códigos penales y que se pueden imponer en sede penal por un juez penal, pero siempre que se haya acreditado la responsabilidad penal de una persona física que haya instrumentalizado a la persona jurídica para los efectos de la comisión del delito. Claro, entonces son consecuencias jurídicas accesorias. No significa que se impongan porque la persona jurídica haya cometido un delito. Si la persona jurídica ni siquiera fue a juicio, ni siquiera fue imputada, se le impone una consecuencia administrativa en sede penal por un juez penal. Porque fue utilizada, fue el medio para defraudar a 500 personas. Esa es una posibilidad que está en todos los códigos penales. Pero eso no es responsabilidad penal de las personas jurídicas. Donde sí hay responsabilidad penal de personas jurídicas es a escala federal. En la Ciudad de México, bueno, ya tenemos vinculaciones a proceso en la Ciudad de México, acertadamente, y también lo hay en Yucatán, en Jalisco, en Quintana Roo, en el Estado de México, en Veracruz, y poco a poco van avanzando estas modalidades de reformas a los códigos penales locales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer, le digo al alumnado en la universidad, es vayan al apartado de autoría y participación. En el apartado de autoría y participación debe haber una reforma al Código Penal que te diga, las personas físicas serán responsables, ¿no? Como autoras, coautoras, cómplices, partícipes, y las personas jurídicas, siempre viene después, serán penalmente responsables, y dan ahí entonces algunas opciones para determinar esa responsabilidad penal. Pero si no hay esa reforma al apartado de autoridad de participación, pues el Ministerio Público no puede ni siquiera abrir una carpeta de investigación en contra de una persona jurídica. ¿Por qué? Porque el legislador no ha dicho que puedan ser sujetos activos del delito, ¿no? Entonces, esas consecuencias accesorias que hay ahí son en materia administrativa impuesta por un juez en sede penal, pero que requieren, por ser accesorias, de la declaratoria de responsabilidad penal de la persona física que instrumentalizó a la persona jurídica. Lo ideal sería, ciertamente, que tuviésemos un modelo armonizado de responsabilidad penal empresarial en México, con la finalidad de que en todo el país hubiese responsabilidad penal de las organizaciones. Y es que les pregunto a ustedes que se dedican a la materia penal, pues yo también, piensen en algún delito, piensen en algún asunto que estén llevando como agentes del Ministerio Público, como abogada, como jueza, que no tenga que ver con una persona jurídica. Si algo pasa aquí, si aquí sucede algo, pues estamos en el ámbito de una organización, ciertamente que expresamente no puede ser penalmente responsable, pero es en el marco de una persona jurídica, el Tribunal Superior de Justicia. O si pasa en el restaurante de enfrente, pues también. Si es un fraude con una tarjeta de crédito, el banco. Si es un accidente porque el coche no funcionó y se mató a alguien, no frenó bien, Chevrolet, GMC. Si es un homicidio en un hotel, un homicidio imprudente porque murió ahogado en un jacuzzi una persona, desafortunadamente, el hotel. Prácticamente 9 de cada 10 delitos, en 9 de cada 10 delitos tiene que ver una persona jurídica. Solamente algunos tipos de delitos cometidos contra la libertad sexual, ¿no?, pueden imaginarse sin la participación de una persona jurídica o fuera del ámbito de una organización. Entonces, ahora, a partir de la expedición del Código Nacional, pues las abogadas y abogados de México tenemos que pensar cada caso en vertientes diferentes. ¿Cuál es el injusto de la persona física? Y si puedo acreditar un injusto de una persona jurídica, y si soy agente del Ministerio Público, tendré que abrir 2 carpetas diferentes. Una por la física y otra por la persona jurídica, ¿no? Y cada una con su abogada o su abogado, porque no pueden tener el mismo abogado, ¿no? Porque la persona física siempre hablará a su favor y le echará la responsabilidad a la persona jurídica. El mito de societas delinquere non potes, de las sociedades no delinquen, se acabó en México. Y qué bueno, porque es la delincuencia organizada transnacional la que comete los delitos más graves, como trata de personas, explotación infantil, pornografía infantil, turismo sexual. Ya verán cómo se van a incrementar estos delitos el próximo año con la Copa del Mundo 2026.
Los extranjeros, los colegas que nos van a visitar, van a venir no solamente al partido o los partidos al Azteca, a Jalisco, sino también van a ir a Puerto Vallarta, a Mazatlán, a Acapulco, a consumir niñas y niños, a la Ciudad de México también, porque aquí también hay explotación sexual de niñas y niños, y debemos estar preparadas y preparados para los efectos de ese incremento en delitos vinculados al ambiente, a la protección de la niñez, fraudes, va a haber muchísimos fraudes en venta de boletos, en Airbnbs. Entonces, en eso participan múltiples personas jurídicas y afortunadamente en la Ciudad de México tenemos ya el modelo de responsabilidad penal empresarial. Por cierto, déjenme decirles algo. Basta con que el Código Penal señale lo siguiente, como Querétaro ya lo implementó. ¿Qué dice el Código Penal de Querétaro? Las personas jurídicas serán penalmente responsables de conformidad con las reglas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Punto. Porque la verdad es que en el Código Nacional están todas las reglas para imputar y hasta están las penas. Pueden poner su propio catálogo de penas, ampliar el que está en el Código Nacional, pero no se necesita que, como se hizo en la Ciudad de México, pongamos y repliquemos y después modifiquemos un poco el modelo que está en el Código Nacional, porque todos metemos en un problema a los jueces. ¿Cuál aplico? Y ustedes, juezas y jueces que estén aquí, pues tienen ese problema hasta con los criterios de individualización judicial de la pena. Porque el legislador, cuando hizo el Código Nacional, dijo, bueno, voy a unificar no solamente eso, sino también los criterios de individualización judicial de la pena. Y me llamaban un magistrado amigo de Michoacán y me dice, oye, ¿cuál aplico? ¿Los criterios del Código Penal de Michoacán o los criterios que acaban de aparecer en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Y en materia de personas jurídicas, ¿cuál aplico? ¿Los criterios del Nacional o del Código Penal? Y entonces, bueno, la respuesta es, la facultad de legislar en materia penal es la local, la de Michoacán, la de Durango, la de Guerrero. Eso es legítimo, aplica ese. Y no tuvieron ningún problema. Pero nosotros no tenemos que estar poniendo reglas de imputación a las personas jurídicas porque ya están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, dice ahí, poco lo que señalé anteriormente, la responsabilidad penal de la persona jurídica tiene el mismo origen que en el ámbito de la persona física, el mismo hecho, pero cada una con su injusto y su culpabilidad. ¿Qué necesito entonces para vincular a proceso a una persona jurídica? Bueno, el injusto, que es la acción típica y antijurídica, se complementa con el criterio rector de imputación del párrafo primero del 421, la inobservancia del debido control de la organización. ¿Qué es eso de la inobservancia del debido control de la organización? Se trata de evidenciar que la persona jurídica en sí misma tiene un defecto por no haberse organizado adecuadamente en el marco de la gestión de los riesgos que, como toda persona física, genera. Todas las personas físicas, todas las personas humanas, pues generamos riesgos. Simplemente habernos trasladado para acá genera un riesgo enorme de conducir el automóvil, un atropellamiento, un daño en propiedad ajena, una lesión, la privación de la vida. La única forma de eliminar los riesgos es no hacer la conducta riesgosa, pero para eso se establecen parámetros de actuación, ¿no? Y así como nosotros como personas humanas tenemos parámetros de actuación al conducir un automóvil, el reglamento de tránsito, o los médicos y las médicas tienen parámetros según la lex artis médica, ¿no? También las empresas tienen esos parámetros establecidos básicamente o derivados desde dos dimensiones. El ordenamiento jurídico, claro está, que te exige licencia, permiso para poder, por ejemplo, un casino, ¿no? La licencia que te da el municipio y el permiso que te da la Secretaría de Gobernación, y después múltiples estándares que vienen dependiendo del ámbito de interés, la Ley Federal del Trabajo, COFEPRIS en torno a los alimentos que sirves en el casino, y así hay muchas normas. Pero hay algunos ámbitos que requieren una creación de normatividad, de una especie de lex artis empresarial al interior de la organización para los efectos de que tú estés bien autorregulada,
para que no tengas como organización un defecto de organización que pueda ser detectado por el Ministerio Público y entonces se acredite ese apartadito que viene en el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí es donde entra el programa de cumplimiento penal. El programa de cumplimiento penal es lo que a los médicos es la lex artis, un modelo de autorregulación de los propios riesgos para evidenciarle a la autoridad ministerial o, en su caso, a la autoridad judicial, que yo estoy bien autorregulada como organización, que no tengo un defecto y que por lo tanto he mantenido mi actuación en el ámbito del riesgo permitido en su calidad de criterio de imputación objetiva. A eso voy a entrar un poquito más adelante en la diapositiva 7ª o 8ª. Haciendo aquí un alto en el camino, hacemos esta pregunta: ¿en qué se traduce la incorporación de la responsabilidad penal empresarial en México? Hay que leerlo un poquito en su contexto. Cuando el Estado nos dice autorregúlate, porque yo no puedo estar todo el tiempo en todas las empresas viendo cómo se organizan, me traslada ciertas responsabilidades, eso es bien importante, que corresponden al propio Estado. Si ustedes observan los estándares de los programas de cumplimiento a escala internacional, se establecen dos medidas muy importantes sin las cuales no hay programa de cumplimiento que sea eficaz y que por lo tanto me sirva como mecanismo de defensa. Y son dos tareas que corresponden al Estado. Dice, se establezcan modelos de prevención del delito. Ah, caray, prevención del delito, pues es una tarea policial. Y en caso de que se detecten, de investigación del mismo. Esa es una tarea ministerial. Y efectivamente, para las juezas y jueces que se encuentren aquí o que me estén escuchando, y olvidé también saludar a mis colegas que están conectados online, lo hago con mucho gusto, no habrá un programa de cumplimiento penal eficaz si el abogado de empresa o el representante no me muestra, antes que nada, sus protocolos de prevención del delito derivados de un diagnóstico de riesgos penales generado en el ámbito de esa organización. Es decir, si en el ámbito, como me sucedió de un caso que opiné por una investigación de la Fiscalía General de la República por lavado de dinero de una empresa, ¿no? Miren, ¿qué pasó con Vector? ¿Qué pasó con Cibanco? Y con uno más que no recuerdo. Por lavado de dinero. Pero presentaron un gran protocolo antilavado de dinero. Políticas internas de antilavado extraordinarias. Sí, pero ese no es el único riesgo que una empresa genera. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, el 421, párrafo primero, dice inobservancia del debido control de la organización, no de una parcela de la organización. Entonces, a mí como juez necesito que me acredite que observa el debido control de toda la organización. Y en su organización hay personas, y esos son los primeros factores de riesgo, personas humanas que trabajan como aquí al interior de la empresa. ¿Cuál es el hecho más denunciado en los canales de denuncia interna en México de aquellas empresas que los tienen? No es el lavado de dinero, ni es la corrupción, es la discriminación, el acoso sexual y el acoso laboral. Y como ustedes, o muchas y muchos de ustedes que trabajan en este distinguido tribunal, yo también trabajé mucho tiempo aquí cerca en la Procuraduría de la Ciudad de México y en el Instituto de Formación Profesional de esa institución, que por cierto fue el primer instituto de formación profesional de una procuraduría en el país. Lo fundó Lázaro Cárdenas, va para 90 años, ¿no? Le lleva el doble al INACIPE, es el doble de edad del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del Instituto de la PGR o de la FGR. Y todos los que hemos trabajado en el servicio público, también trabajé en el INACIPE, también trabajé en la PGR, sabemos que el gran problema de trabajar en el servicio público es la violencia en el trabajo.
La violencia que a veces viene de un superior jerárquico, de una compañera, el acoso sexual, el acoso laboral para las mujeres. No me digan que no, porque yo fui su procurador de derechos humanos. Es absolutamente cierto, porque está en la naturaleza de las mexicanas y de los mexicanos el rencor, un poquito la discriminación por color, sexo, por la forma de vestirse, y se piden favores sexuales, si no se cambia la adscripción al policía o al perito a un lugar lejano de su casa, de su domicilio, en fin, múltiples ejemplos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles serían, si yo fuera juez, si tuviera el privilegio de ser juez, los protocolos que a mí me tienen que enseñar, además de todos los elementos que configuran un Criminal Compliance Program o un programa de cumplimiento penal? De entrada, antidiscriminación. Pues si hay personas en tu organización, personas humanas, ¿no? No somos robots. A ver, ¿cuál es tu modelo de antidiscriminación? Antiacoso sexual y laboral. El tercero, laboral, de respeto a los derechos laborales, horarios de trabajo, pago de seguridad social, vacaciones, eso debe estar estandarizado. Van 3, los 3 están vinculados a la persona humana. Y ya después empezamos con algunos un poco más típicos: anticorrupción, antilavado, ambiental, un poquito más adelante competencia económica, y luego todos los que quieras dependiendo del ámbito de riesgo en el que te genere. Entonces, mi opinión en aquel caso que le estoy contando de la PGR fue: oye, pues es incompleto, es ineficaz, ese ni siquiera es un programa de cumplimiento, es un protocolo antilavado que lo tiene la casa de bolsa o lo tiene la casa de cambio, porque es una obligación tenerlo, que viene desde Estados Unidos, desde el DOJ americano, ¿no? Tienes que tener tu protocolo antilavado y antifinanciamiento al terrorismo, que es lo que le interesa a los Estados Unidos. Y ya después pones todo: pues sí, mijo, pero tú trabajas con personas humanas. Quien trabaja en una organización y vea las estadísticas de grandes empresas en México verá que lo más denunciado es precisamente discriminación, acoso sexual y acoso laboral. Bien, entonces, ¿por qué menciono esto ahora? Bueno, pues porque el Estado, a través de la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, me está obligando a mí como empresa, como organización, a prevenir el delito a través de esos protocolos y de su formalización al interior de la empresa, estableciendo sanciones siempre acordes al ordenamiento jurídico, que pueden ir desde la amonestación hasta el despido justificado, ¿no?, a quien vulnere esos protocolos. Bueno, ¿y cómo le hago como empresa para determinar que se vulneró el protocolo antidiscriminación, antiacoso, antifraude? Pues tienes que investigar. Entonces, claro, cuando uno dice investigar como persona jurídica, bueno, eso es una facultad única según el 21 constitucional para las policías. Sí, viejo, pero ya estamos en el acusatorio, y si no investigo en etapa de investigación, ¿no? Investigación inicial, sí, pero investigación complementaria tengo que investigar como abogada, como abogado. Si no investigas, pues es un delito casi de abogados y patronos, ¿no? O sea, aceptaste un cargo y nada hiciste para representar debidamente a tu representado. También las empresas, como las personas físicas, como los abogados, tienen que investigar. Y hay una ISO, un estándar internacional muy importante que se emitió hace un par de años, es el 37008, que establece los estándares para hacer investigaciones internas en las empresas. Eso debe ser de dominio de la juzgadora y del juzgador para poder evaluar él mismo o ella misma, desde su posición como órgano jurisdiccional, si me están presentando en el ámbito de una defensa empresarial un programa de cumplimiento eficaz. Voy a enumerar así rápidamente cuáles serían, según mi concepción, los 10 elementos básicos de un programa de cumplimiento. A reserva, claro está, de que por ahí se rinda un peritaje de un experto en compliance que pueda determinar si efectivamente ese programa de cumplimiento, como ya se han emitido peritajes en algunos casos, cumple con los estándares. Lo primero es, claro, un diagnóstico de riesgos penales de la organización.
¿Qué riesgos puede tener un restaurante? Bueno, lesiones o muerte por el producto. Y un hotel, violación o acoso sexual de una camarera en una habitación. Turismo sexual, si estás en Acapulco. Si llega un señor de 1,85 rubio, de ojos claros, con una niña de la mano de 12 años, con guaraches y llena de arena, y me pide una habitación, ¿se la voy a dar? Bueno, claro que no, pero además, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dice el protocolo? Tienes que actuar, porque si tú no le das la habitación, como se señala en un artículo por ahí que mandé a Ivette, que se los compartieron a quienes están inscritos, se puede ejercer la legítima defensa empresarial, pero merced al interés superior de la niña o del niño, que estoy obligado a aplicar como mexicana y mexicano, tengo que actuar en defensa de esa niña o ese niño, porque si no, el otro hotel, el de al lado, sí le va a dar la habitación y van a abusar sexualmente de ella. Entonces, esos son protocolos de prevención del delito. Pero si no tengo nada como organización, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, como dicen algunos abogados, se pone de pechito la empresa. Es muy fácil imputar porque el modelo mexicano es durísimo, y además contempla la pena de muerte. La pena de muerte empresarial, la disolución. O sea, la pena de muerte ya se aplica en México para personas jurídicas. Y está muy bien. Claro, se aplica para aquellas personas jurídicas creadas dolosamente para delinquir. Si es una empresa socialmente responsable que quizás se cometió una imprudencia, hombre, basta la multa. Tampoco vas a disolver a una empresa o a intervenirlo, a suspenderla. ¿Por qué? Porque afectas a los trabajadores y a las trabajadoras. Bueno, diagnóstico de riesgos. Es el primero. Segundo, protocolos de actuación derivados de ese diagnóstico de riesgos. ¿Qué protocolos? Ya dije, unos que son básicos y luego los que se deriven de la naturaleza de la actividad empresarial. Una vez que tenemos los protocolos, ¿qué tenemos que hacer? Capacitar al personal de la organización con base en esos protocolos. Que no vaya a pasar como me pasaba a mí en PGR cuando íbamos a sacar un protocolo y me decían mis colegas del consejo, no, por favor, más protocolos ya no, porque ni los conocemos ni nos capacitan, pero sí nos lo aplican. Los IMPs, me decían los policías, pero también los tribunales. Los protocolos sencillitos, asequibles, con lenguaje, con perspectiva de género. Y ojo aquí, si resulta que la empresa es una empresa de verduras que vende todo tipo de verduras enlatadas y estas se recogen en los campos de Oaxaca o de Chiapas. En Oaxaca pues hay una población indígena bastante grande, y en Chiapas también hablan tzotzil. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que conozcan esos protocolos? Tienes que traducirlos. Por eso, presumo, me dio mucho gusto que comentabas acerca de unas traducciones. Bueno, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas tenemos una colección penal traducida a varias lenguas indígenas. Porque en un país donde tenemos 66 lenguas indígenas y hay personas que no hablan español, aquí afuera en las calles las escuchamos, en las obras, en las construcciones, zapoteco, mixteco, náhuatl. Pues esas empresas que los tienen contratados, además de darles seguridad social y contrato debido, es un derecho humano, les deben haber capacitado sus protocolos en su lengua, porque si no es inútil. ¿Saben quién dice esto? No lo decimos en México, es un mandato del Departamento de Justicia americano. Y claro, en Estados Unidos hay una migración enorme, ellos llevan 100 años imputando empresas. Entonces, si hay chinos, japoneses que no hablan inglés, a ver tus protocolos en chino, en japonés, en ruso. Si no, entonces tienes a gente que no tiene ni idea de lo que pasó. Que me sucedió una vez con una empresa francesa, la única que conocemos en México, no voy a decir el nombre, que fue investigada en México por narcotráfico. Claro, una empresa que fabrica coches en México y que los exporta, francesa, no se dedica a traficar cocaína, pero fue utilizada para esos efectos y resultó que en Estados Unidos, a donde se exportaron esos coches, detectaron en la cajuela las llantas de refacción no tenían aire, tenían cocaína. Así se iban, quién sabe por cuánto tiempo. Y entonces se hace la denuncia, se hace la investigación en PGR
y viene la empresa, los representantes, y sí traen el programa de compliance en francés. Oiga, ¿y esto qué es? ¿Qué dice ahí? Pues nuestro protocolo internacional de compliance. Sí, pero ustedes están operando en México. ¿Qué a poco la gente humilde, trabajadora que fabrica los coches aquí, habla francés? No, pero es que es un protocolo internacional. Pues no. Ya no supe cómo terminó ese caso, pero debía ser naturalizado ese protocolo o ese programa de cumplimiento al español. Entonces, hay muchas herramientas para cuestionar los programas de cumplimiento. Bien, entonces tenemos, regreso, diagnóstico, protocolización, luego capacitación. Una vez capacitación, que se ha dado a todo el personal, evaluación, hay que evaluar al personal. Después de la evaluación, canal de denuncias. Después del canal de denuncias, área de investigación, investigaciones internas. Después de las investigaciones internas, un modelo de sanción, pero también de premiación para el personal. Después, un compliance officer, un oficial de cumplimiento que se encarga de hacer valer el programa de cumplimiento al interior de la organización. Esto hoy en día lo deben tener todas las empresas de México, porque si no, asunto que me llega como agente del Ministerio Público, como juez, eso es imputación y vinculación, ¿eh? Para los estándares que se están teniendo en México, que se vincula con mucha facilidad, sin estos elementos es vinculación. Y después un modelo de actualización del propio programa que debe ser permanente, constante. Todo eso hoy en día deben tener las empresas en donde hay responsabilidad penal de las personas jurídicas, y ya hay como 8 estados, incluyendo a escala federal, que tienen modelo de responsabilidad penal de las organizaciones. Entonces, ¿en qué se traduce? Dice la pregunta señalada ahí, la incorporación de la responsabilidad penal empresarial. Bueno, pues en asumir tareas policiales y ministeriales. No es broma, hay muchos ex policías de investigación que hoy tienen empresas de investigaciones internas, porque son los que mejor lo hacen. Quienes hemos trabajado en el servicio público en la Ciudad de México, los que nos movemos en el área penal, sabemos que el mejor amigo es un policía, porque te da 10 vueltas. Nos dan 10 vueltas a los ministerios públicos, a los jueces, a los peritos, que están en la calle, saben lo que está pasando. Y si es policía de investigación, más aún, porque aparte conoce el derecho, es licenciado en Derecho. Entonces es licenciado en Derecho policía, ¿no? Bueno, pues ahora los que han dejado la institución han puesto sus empresas de investigaciones internas, y es estupendo. ¿Por qué? Los contratan para hacer, porque hay delincuencia organizada en las empresas. Vean el caso de la niña que murió en Mexicali al tomarse un refresco, de las marcas más conocidas de nuestro país. Cuando, no lo hagas ahora, cuando termine la plática, picas ahí, muere niña en Mexicali por consumir refresco. ¿Por qué murió? Porque no tomó refresco, era metanfetamina líquida. ¿Y qué hacía metanfetamina líquida en un refresco público de una marca internacional? De las dos más internacionales, una de esas. Pues porque el crimen organizado, el cártel de por allá, había reclutado a trabajadores de la planta de Sonora. ¿Y por qué de la planta de Sonora? Porque la planta de Sonora de ese refresco exporta el refresco a Caléxico, al sur de Estados Unidos. Entonces, en Caléxico, que es frontera con Mexicali, consume el refresco mexicano, manda el refresco, pero hago la metanfetamina líquida y luego allá la recojo y me la llevo. Pero se les fueron unas botellas y mataron a una niña. Para los que digan que las drogas no matan, es brutal. Las primeras víctimas son las niñas y los niños. Bueno, pues esa empresa le iniciaron una carpeta de investigación por narcotráfico también. Entonces, era un grupo de trabajadores reclutado por el narcotráfico, por un cártel. Eso requiere investigaciones internas muy serias, director, porque te estás enfrentando a verdadera delincuencia organizada dentro de tu propia organización. Y para eso sirven los ex policías, pero también los peritos, porque es importantísimo tener una cadena de custodia al interior de la organización, por ejemplo, para extraer información y obtener material sensible de una computadora de una compañera o de un compañero que se presume está transmitiendo pornografía infantil. Como ya pasó en una automotriz, se conectaba a la red, desde su computadora a la red y desde el correo electrónico,
utilizaba esa red para mandar fotos de niñas y niños victimizados sexualmente. Si yo le quito la computadora así, al rato me imputa un robo, y quien acaba imputada es la empresa cuando es la víctima. Entonces necesito también una cadena de custodia. Si ustedes ven la ISO 37008, te prometo enviártela, está en inglés, ya la venden en español, se compra online, pero vale 120 francos suizos, esta empresa está en Suiza. Es una verdadera, un verdadero protocolo policial empresarial. Es extraordinario, permite, dice textualmente, secuestrar teléfonos, computadoras, tablets de la empresa o del trabajador si se detectan, se ponen los requisitos, ¿no? La utilización, por ejemplo, para casos graves de pornografía infantil. Pero eso merece una cadena de custodia. Entonces los peritos también están siendo contratados por las empresas. Las grandes empresas saben que los que saben de cadena de custodia son los peritos. De tal forma que el Estado nos trasladó facultades policiales y ministeriales con el modelo de responsabilidad de las organizaciones. Ahí está, me adelanté un poco, ya está. ¿Qué desafíos representa este nuevo modelo para el Poder Judicial de la Ciudad de México? Ya llevo 45 minutos, voy a hablar 15 minutos más y pasamos a las preguntas y respuestas. Ajustes en la teoría del delito. Vamos a la dogmática penal, ¿no? Vamos a la dogmática penal. Ajustes en la teoría del delito a escala de concepto jurídico penal de acción. Claro, no es lo mismo el concepto jurídico penal de acción para una persona física que para una persona jurídica. ¿Cómo manifiesta su voluntad la persona jurídica? A través de un contrato. Si la persona jurídica puede contratar y cumplir un contrato, puede defraudar también, puede no cumplirlo, ¿no? Puede evadir impuestos no reconociendo el sueldo debido en nómina al trabajador, sino dándoselo por abajo del agua, afectando sus derechos laborales y su seguridad social, el beneficio a futuro que obtiene con el verdadero pago que le representa el sueldo. B, a escala de la tipicidad. Claro, se fortalece enormemente, y aquí yo se lo sugiero a las operadoras y operadores, con muchísimo respeto, retomar el estudio fuertemente de la teoría de la imputación objetiva, porque el criterio de la inobservancia del debido control de la organización es un criterio de imputación objetiva. La fórmula de la imputación objetiva, que por cierto, si ustedes pican en el buscador de criterios judiciales, ya aparece, ¿no? Hay 2 o 3 ya de imputación objetiva. Entonces, para que no digan que la imputación objetiva no se aplica en México, ¿cómo que no? Se debe aplicar, porque ya no podemos condenar a las mujeres y hombres, y tampoco a las personas jurídicas, con puros criterios de causalidad. Todos nosotros, la verdad, nos formamos con profesores causalistas, ¿no? Y con la teoría de la conditio sine qua non. Pero esta tiene 100 años de no aplicarse en países democráticos. De no aplicarse, pero además de haber sido sustituida por la teoría de la adecuación, que es una teoría de la probabilidad en materia de causalidad. Y una vez acreditada la causalidad en los delitos de resultado material, pasamos a los criterios normativos. O sea, si dejamos la operación de atribución del resultado material única y exclusivamente con criterios causales, entonces vamos a llegar a decir que no solamente es responsable del homicidio el que disparó, sino también Smith & Wesson, que fabricó el arma, porque sin esa arma no se hubiera podido matar. Y si no le hubiera dado vida a su papá y su mamá, no hubiera matado. Entonces también le traigo al papá y a la mamá, porque efectivamente son causales conforme a las reglas de la causalidad del resultado producido, pero nadie se atrevería a vincular a proceso también a la mamá y al papá. Dicen los críticos, pues también Adán y Eva tendrían que ser vinculados a proceso, porque son causales según la teoría de la conditio sine qua non, ¿no? Entonces, la teoría de la conditio sine qua non, ¿no?, ha dejado de utilizarse hace décadas. Ahora utilizamos una teoría de la probabilidad, que es la teoría de la adecuación, y solamente en todo delito de resultado material acreditada la causalidad, aplicamos entonces la teoría de la imputación objetiva. Y la teoría de la imputación objetiva dice, solo es atribuible el resultado a una persona física o jurídica, lo repito porque sé que hay algunos colegas que están apuntando y me da mucho gusto,
solo es imputable el resultado a una persona física o jurídica cuando ésta ha creado un riesgo no permitido, que se ha realizado en el resultado dentro del fin de protección de la norma. Esos 3 criterios se tienen que acreditar para poder decir que hay resultado en materia penal y por lo tanto hay tipo objetivo. Y luego falta el tipo subjetivo, dolo, imprudencia y los elementos subjetivos del injusto distintos al dolo. Me voy a ubicar nada más en estos últimos minutos en ese primer elemento. Si la persona jurídica cumple con todos los estándares normativos, permiso, licencia, mecanismos de protección civil, pero además tiene un programa de cumplimiento penal eficaz con los 10 elementos que he señalado, esa persona jurídica crea riesgos, pero en el ámbito de lo permitido. Y si yo me mantengo en el ámbito de lo permitido, aunque se produzca un resultado, no me puede ser imputado. Por eso, déjame ver si aquí hay alguien más o menos de mi edad. ¿Se acuerdan de Lupe Pintor, este boxeador? Digo, a la gente de mi edad nos gusta el boxeo. A las nuevas generaciones ya no. Pero Guadalupe Pintor mató a otro boxeador. En una pelea, era un inglés. ¿Por qué no lo metieron a la cárcel? No, ni siquiera lo detuvieron. Estaba en el ámbito de lo permitido. Claro, si le quitan los guantes y resulta que los traía hechos piedra porque los mojó y le puso cal, entonces es un homicidio doloso, directo. Entonces, claro, se puede privar de la vida, se pueden causar resultados lesivos, sí, pero tú tienes que mostrar que te mantuviste en el ámbito de lo permitido. Para eso sirve el programa de cumplimiento. Eso significa que la persona jurídica que cumple con esos estándares observa el debido control de la organización y como el criterio rector a escala nacional, porque está en el 421, es la inobservancia, y yo si observo no me puedes imputar, juez, pero no me puedes imputar, Ministerio Público, o no me puedes vincular, señor juez. Dime dónde he inobservado el debido control de la organización, dónde está mi defecto organizacional. Pero claro, si no tengo programa de cumplimiento, me la estoy jugando. Entonces, la imputación objetiva es un criterio importantísimo, más aún ahora con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Después vienen los otros elementos que podríamos platicar en alguna otra ocasión. Otro desafío para los órganos jurisdiccionales. La exclusión del delito empresarial mediante el primer rubro que ya señalé, es decir, un buen Criminal Compliance Program lo que te hace es que te vayas por atipicidad, por ausencia de resultado, el último elemento del tipo objetivo, ¿no? Y ya no le entras ni al dolo, el tipo subjetivo se analiza después. Pero vamos a suponer, abogadas y abogados, ¿no? Acá me pongo del lado del litigante, que no hay programa de cumplimiento penal, o que sí lo hay, pero es malón. Bueno, tengo otra línea de defensa, es la justificación. Las personas jurídicas también pueden operar en el ámbito del cumplimiento de un deber, del ejercicio de un derecho, del estado de necesidad, del consentimiento o de la legítima defensa. Y yo ahí les puse este enlace, ustedes lo podrán ver porque entiendo que les van a compartir las diapositivas también, ¿no? En donde recientemente publiqué este artículo, está publicado en una revista especializada en personas jurídicas y compliance, que la dirigen 2 distinguidos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, donde pongo 3 ejemplos reales de explotación infantil, una laboral, otra sexual y otra de pornografía infantil por personas jurídicas. Y cómo se puede ejercer la legítima defensa empresarial para quedar justificados la persona jurídica. Ahora piensen ustedes también, el ejercicio de un derecho. Me abren una carpeta de investigación aquí cerca en la Procu, pero ahora es la Fiscalía, por un delito ambiental. A ver, su programa de cumplimiento. No tengo programa de cumplimiento, pero aquí está mi permiso, papá. Me lo dio la Profepa. Me estás imputando un delito ambiental, yo tengo mi permiso, ejercicio de un derecho. Oiga, ¿cómo lo obtuvo? ¿A usted qué le importa? Aquí está mi permiso, vea si es legítimo o no. Así hablan algunos abogados, no es mi caso, ¿no? Pero ejercicio de un derecho, estoy justificado como persona jurídica. Bueno, exculpación.
Error de prohibición. ¿Qué pasa si consulto porque voy a construir una fábrica en el Ajusco, que es área protegida, y consulto a 3 grandes firmas de abogados, y las 3 grandes firmas de abogados me dicen documentalmente, con dictámenes, que puedo construir ahí? Que empiece, que ya está en solicitud de trámite el permiso, y empiezo a construir ahí porque estoy informado de que lo que estoy haciendo es conforme a derecho, cuando en realidad efectivamente se configura un daño al ambiente y da base para una investigación en materia ambiental. Señor agente del Ministerio Público, que vengan los expertos que me emitieron estos 3 dictámenes, porque a mí me hicieron creer que yo estaba actuando en lo debido, es decir, en el marco de, en este caso, un error de prohibición. Se pueden construir muchas causas de justificación, pero también causas de exculpación. Y hay que empezar a publicar en esas materias para darle herramientas a la abogacía, pero también al Ministerio Público y a las juzgadoras y juzgadores para los efectos de que tengan materiales para dictar sus resoluciones. Entonces, un poco para concluir, en el punto de abajo, el debido control de la organización se traduce en gestión del riesgo organizacional en el ámbito de lo permitido. De eso nos tenemos que ocupar quienes hacemos compliance programs, de que los riesgos organizacionales se ubiquen en el ámbito de lo permitido. ¿Y cómo sé si estoy en el ámbito de lo permitido? Hay 2 fuentes fundamentales: el ordenamiento jurídico y la lex artis. El ordenamiento jurídico desde instrumentos internacionales, tratados, convenios, constitución, códigos, leyes, reglamentos. Normas oficiales mexicanas, muy importante. Las hay múltiples en materia, por ejemplo, de hospitales, de higiene en los hospitales y de alimentación. Hay un montón. Ahí está en la página web, Normas Oficiales Mexicanas, salen tabas. Y luego en materia de Lex Artis, aquí está mi programa de cumplimiento y su origen es la 37301-2024, estándar internacional más reconocido a escala mundial. Lex Artis es autorregulación. Oiga, esa no es una norma jurídica. ¿Y quién ha dicho que es norma jurídica? Son criterios con reconocimiento internacional, como lo hace la Lex Artis médica también. No hay una ley de cómo operar del corazón. Se opera con base en la Lex Artis, las mejores prácticas médicas, y se van actualizando. Bueno, pues el programa de cumplimiento es la Lex Artis empresarial. Y tiene sus estándares internacionales, hay mucha doctrina, y ya empieza a haber jurisprudencia. Ya empieza a haber jurisprudencia en nuestro país, ¿no? Y así se construye la gestión del riesgo organizacional en el ámbito de lo permitido. Ya dije que se excluye la tipicidad por ausencia de resultado. Y no es lo mismo compliance que cultura de respeto al derecho. El programa de cumplimiento se analiza en la tipicidad. La cultura de respeto al derecho se analiza en sede de culpabilidad. Y esta es una última barrera para la abogacía. Si no encontraste causa de tipicidad y tampoco causa de justificación, te queda todavía acreditar que en el ámbito de esa organización, esto pasa por ejemplo en las organizaciones de familiares, ¿no? De la familia, donde la abuela y el abuelo trabajan con los nietos, los sobrinos, de una cultura de respeto al derecho, de fidelidad al derecho, de cultura de la legalidad al interior de la organización. Y una persona jurídica que tiene una cultura de respeto al derecho no puede ser culpable. Claro, eso hay que sostenerlo, como no puede ser una persona culpable, una persona física que no era motivable al momento del hecho. La culpabilidad en materia de personas físicas se entiende como la capacidad de ser motivado por el ordenamiento jurídico al momento del injusto, al momento de su comisión, ¿no? Pero en materia de personas jurídicas no hay una motivación sobre la persona jurídica al momento del hecho, sino que hay una construcción, una edificación de ciudadano corporativo fiel al ordenamiento jurídico. Y eso es independiente del programa de cumplimiento. Muchas gracias, estoy a sus órdenes.